En este vídeo voy a desglosar 6 ideas de negocio para adolescentes, aunque espero que las apliques incluso si no eres adolescente. Por eso, negocio número 1, la newsletter. La newsletter la tenemos en el apartado de contenido, porque consiste en crear una suscripción a una lista de emails. Es decir, la gente se suscribe, ya sea de forma gratuita o de pago, a una cadena de correos y tú cada semana, día o el tiempo que quieras, les mandas un correo de valor que les aporte conocimiento o ideas sobre un tema en específico. Como una persona referente en la newsletter a nivel hispano, tenemos a Ujoyer, que es el creador de la newsletter Emprende Aprendiendo, en la que tiene subcontratada a varias personas en su equipo que consiguen información y noticias de negocios y empresa, emprendimiento y eso, y 3 veces a la semana, ahora mismo, te mandan un email de alto valor con el que te ponen las noticias de empresa más recientes. Emprende Aprendiendo tiene ahora mismo 100.000 suscriptores en la forma gratuita, pero también tiene Emprende Aprendiendo Pro, que es una forma pues de pago que son unos 24 euros al mes. Claro, hay que tener en cuenta que yo actualmente no sé cuánto estará ganando con la newsletter, pero si simplemente de esas 100.000 personas el 5% está suscrito, son unos 120.000 euros al mes. Así que imagínate lo rentable que es esta newsletter. Puede parecer algo difícil, pero si hablas de un tema que de verdad te gusta y la verdad entiendes bastante de ello, no te vas a quedar sin ideas de contenido. Si te ha gustado esta idea de negocio, te dejo abajo en la descripción un vídeo de Ujoyer hablando un poco sobre este tema. Es un vídeo de unos 20 minutos, así que te lo dejo abajo en la descripción y si quieres pues mirarlo y si no pues sigues con el vídeo. Ahora, la segunda idea de negocio es la marca personal. Este es el segundo negocio del vídeo sobre contenido y una marca personal consiste simplemente en pues crear una comunidad alrededor de tu imagen pública. Por ejemplo, tenemos a Messi o a MrBeast. Tú piensas en el fútbol y puedes pensar en Cristiano Ronaldo o Messi, pero también puedes pensar en YouTube y pensar en MrBeast, ya que es el más grande. Pues simplemente es eso, es crear contenido, hacerte referente de un sector en que la gente al verte te reaccione con un tipo de contenido nicho y además de ello crear una comunidad que te apoye. Y como personas referentes en este sector, que son de las que más he aprendido sobre la marca personal, tenemos a Sergio Begría y a Ali Abdaal. Empezamos con Sergio Begría y es que esta persona, que es uno de los mayores referentes a nivel hispano de emprendimiento, empezó en 1 de enero de 2018 a crear contenido. A principios de este año 2023 creó con su amigo Juan el podcast de Tengo un Plan, el cual es uno de los podcasts pues más referentes a nivel hispano también de emprendimiento, que tiene actualmente unos 450.000 suscriptores ese podcast en YouTube, solamente por ahí. Y actualmente con su marca personal en YouTube está generando unos 25.000 euros al mes, teniendo en cuenta que también tiene formaciones y cursos como YouTube Experto que le ayudan con esta cantidad de ingresos. Luego Ali Abdaal es un creador de contenido inglés que empezó su canal de YouTube hace 5 o 6 años creando contenido sobre medicina, ya que él fue uno de los mejores estudiantes de todo su año de la Universidad de Cambridge, en la universidad esta de Reino Unido, en medicina, hasta que llegó el día de hoy en el que está subiendo vídeos así de emprendimiento, finanzas, pero sobre todo productividad. Luego también hay que tener en cuenta que ha dejado el trabajo de medicina, pero sacó la carrera. Y claro, actualmente está facturando unos 4 millones de euros al año con su marca personal, teniendo en cuenta que está haciendo unos 2,5 millones de dólares simplemente con su curso de creador de contenido. Y pues eso, tiene esa formación junto a otras más y también su nuevo libro que está sacando, que le hacen pues tener ya una base de clientes y poder enseñar un tema que pues de verdad te gusta. Actualmente este es mi modelo de negocio, ya que pues es el que más me gusta, el más rentable y el más escalable, pero sobre todo es porque me gusta, simplemente, porque si no, no estaría haciendo este tipo de vídeos. Otra cosa también que le veo bueno a la marca personal es que vas a poder crear una mayor red de contactos y también es que vas a aprender un montonazo de cosas, porque yo desde que empecé este canal de YouTube he aprendido muchísimas cosas, ya que enseñando es como más se aprende. Te dejo los canales de Sergio y Ali Abdaal abajo en la descripción, además un vídeo mío hablando sobre la marca personal que te dejo aquí arriba en las tarjetas para que lo veas. La tercera idea que te doy es la creación de páginas web. Este es un negocio ya del apartado de servicios en el que tú ofreces una acción y te pagan por ello, y consiste simplemente en ser contratado por un negocio, una startup, una agencia, una empresa para crear su propia página web y con ello poder hacer algo de dinero. Aquí tienes dos tipos más o menos de creación de página web, que está simplemente crear la web haciendo el diseño bonito y eso para conseguir pues que la información sea algo más clara, y luego tienes a web más o menos funcional creando una estrategia de marketing y con SEO para posicionar la web en Google. Para crear las webs puedes aprender programación, ya que creando webs con programación, con código, te van a pagar más. Luego también
también puedes aprender con WordPress o con Webflow o este tipo de páginas que te ayudan a crear webs. Como consejos que te doy para este negocio es que primero buscas clientes mandando unos 50 emails mínimo al día, y luego ya si tienes a un cliente compras a web, la haces, y luego también necesitas un público objetivo, porque si no tienes ningún público objetivo no vas a saber ni dónde encontrar a esa gente, ni qué es lo que quiere, ni qué es lo que le gusta, ni qué precio ponerle, ni nada de eso, porque no es lo mismo venderle una web a una página de abogacía que a un restaurante. Y el tercer consejo que te doy es que busques tus propios clientes. No te pongas en páginas como Fiverr o Upwork, ya que vas a tener más competencia mejor que tú, y además otra cosa que te digo es que vas a tener muchísima competencia de precios. No es lo mismo en dinero que le puedes pagar a una persona de la India, ya que su salario es más bajo, que a una persona pues de España. Este modelo de negocio es uno de los más rentables si quieres ser principiante, ya que es más fácil, simplemente te tienes que conseguir clientes y especializarte en programación. Y si te ha gustado, te dejo un vídeo tutorial abajo en la descripción para que aprendas un poco sobre esto, aunque tranquilo porque vas a sacar un vídeo dentro de poco sobre ello. La cuarta idea es Fiverr Afiliados, que la tenemos en uno de los negocios de servicios. Consiste en hacerte afiliado de Fiverr e ir mandando emails a tu público objetivo, que ya diré más tarde, en el que vas a incluir tu enlace de afiliados. Entonces, si contratan un servicio de ese enlace de afiliados, tú te vas a llevar una comisión dependiendo del tipo de servicio que contraten. Si contratan el servicio Pro de cualquiera de los tipos de servicios, te vas a llevar una comisión de unos 150 euros. Luego, si contratan programación, creo que eran unos 40-50 euros. Los consejos que te doy para esto es que primero mires bien qué servicio vas a ofrecer, lo mismo que lo anterior, busques tu público objetivo, y a la hora de conseguir clientes para esto, que mandes varios emails a lo largo del día, pero no un email, sino una secuencia de emails durante unos 7 días. Para dar crédito, este servicio no lo he inventado yo, no lo he descubierto yo, simplemente lo he visto de un vídeo de mi amigo Diego Garcán, y en uno de sus últimos vídeos enseñó este negocio, me parece muy interesante y pues lo he puesto en este vídeo. Os dejo su vídeo abajo en la descripción en el que habla sobre todo esto, y encima os da una lista de unos 7 emails o más o menos por ahí, que son básicamente una plantilla en la que tú tienes que cambiar unas cosas dependiendo del servicio que vayas a ofrecer, y ya tienes esa plantilla de email para ir mandándolo. Luego también una persona que podría ser algo referente, más o menos, que os podría ayudar es Isra Bravo, un referente a nivel hispano del tema de copywriting y eso, el cual pues te puede ayudar a hacer mejores emails, y esto te sirve tanto para el Fiverr Afiliados como para la creación de webs. Os dejo en la descripción todos los enlaces. La quinta idea de negocio consiste en crear embudos de ventas, y esto sí, también es un servicio, ya que lo puedes vender o a una empresa, por ejemplo, que quiere vender un curso y tú les haces el embudo de ventas y les ayudas y te das un porcentaje, o puedes simplemente vender tú cualquier otra cosa creando tu propio embudo y quedarte tú con todas esas ganancias. ¿Y en qué consiste un embudo de ventas? Pues bueno, a ver, se conoce como embudo de ventas, túnel de ventas o funnel de ventas, y consiste en un método planificado en el que haces que una persona pase del punto A al punto B, del punto A de simplemente una persona normal al punto B de un cliente. Por ejemplo, un influencer de cocina quiere sacar su propio curso. Tienes el método que se ha puesto de moda ahora mismo con los lanzamientos de stories de David Uru, aunque también tienes otra cosa que son los funnels de ventas, que pues tú creas a web, rediriges a tu audiencia a esa web, y por ejemplo la persona entra, voy a investigar esta receta, mira la receta, le regalas un ebook sobre ideas de cocina y esas cosas. Luego, una vez le das el ebook, le dices, puedes redirigirte a este grupo de WhatsApp para que una vez en el WhatsApp digas, voy a sacar esta formación de cocina, tantos euros al mes, la tienes aquí, esto, pues ir haciendo ofertas, ir sumando mayor valor a la persona. Sé que es algo bastante difícil de entender, me costó entenderlo a mí y tampoco es que lo vaya a explicar muy bien. Os voy a dejar como referente de esto, que lo descubrí el otro día, a Quique Jurado. Solo tiene una cuenta de Instagram, pero yo lo descubrí el otro día en un podcast de Tengo un Plan, en el que le entrevistaron y habló bastante sobre los funnels de ventas y eso. Para que os pongáis un poquito en contexto con él, puede hacer pues funnels de ventas de prácticamente 1 millón de euros. Y ahora mismo está haciendo un reto en el que va a estar durante 7 días intentando facturar 50.000 euros con unos funnels de ventas. Por si os ha interesado esto de los embudos de ventas, os dejo abajo en la descripción el podcast en el que entrevistan a Quique, ya que me ha parecido un completo crack para esto. Y seguimos con la siguiente idea de negocio, que son los diseños de miniaturas. Esto también es un servicio y consiste simplemente en pues hacer las miniaturas para los youtubers, porque tú cuando entras a YouTube no ves el vídeo directamente, simplemente ves las miniaturas a no ser que entres al vídeo.
Claro, hay que tener en cuenta que tú, si haces el mejor vídeo del mundo, pero tu miniatura es una completa mierda que tiene 0% de CTR, es decir, nadie entra a tu vídeo, nadie va a descubrir que ese vídeo es tan bueno, el vídeo no se va a viralizar, entonces ese vídeo que podría ser viral gracias a la miniatura no lo va a ser. Y esto lo saben muchísimos youtubers, por lo tanto hay gente que se gasta hasta $250 en una sola miniatura para un vídeo. Obviamente esto ya es gente mucho más profesional. Consejos que os doy para las miniaturas es que lo primero, que seáis creativos, porque si no eres creativo no vas a poder hacer miniaturas que destaquen. Este es el segundo consejo. Y es que haz todo lo posible para destacar. Porque a la hora de hacer miniaturas tienes que tener en cuenta que tienes que contrastar este color con este otro, porque si no, no va a destacar tanto la posición de donde pones las cosas, las imágenes que sean pues lo que dice el título. O sea, tienes que hacer un acorde entre la miniatura y el título. Para este negocio no he podido conseguir a ninguna persona que sea experta en sí, porque no conozco básicamente a nadie que te venda un curso de cómo hacer miniaturas ni nada de eso, o que simplemente te ayude con contenido gratuito. Simplemente tú puedes buscar en YouTube curso de Photoshop o curso de miniaturas y vas aprendiendo. Lo que sí, un ejemplo de persona que tenemos aquí como caso de éxito es Tim Toma, que es un chaval de Estados Unidos que a los 19 años ya cobraba unos $250 por miniatura, ya que se hizo un completo experto. También un consejo que te doy para el tema de las miniaturas es que si quieres empezar porque te ha gustado el tema de hacer miniaturas y eso, tienes que tener en cuenta que no te hace falta empezar con aplicaciones de pago como Photoshop, sino que si se te da muy bien puedes utilizar Canva o también Photopea, que es como el Photoshop pero gratis. Si te ha gustado este vídeo, te dejo esta lista de reproducción personalizada para ti, que incluye todos mis vídeos más famosos sobre ideas de negocio para adolescentes. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, un saludo y nos vemos.